Creo que estamos todos los colaboradores. Igual voy a ir viendo también, así que... Adrián, ¿qué tal? A ver si te podemos escuchar. ¿Ahí? Ahora sí, ahí está, perfecto. Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bien. Bueno, me alegro. Bueno, muy Contento de bien, estar acá. ya estamos transmitiendo en vivo. Si les parece, damos inicio a la actividad, Matías. Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos transmitiendo en vivo. Ya en un segundito compartimos el enlace de la página de la asociación. De nuestra parte, bueno, en mi calidad de vicepresidente de la asociación y decano del departamento, darles la bienvenida junto con Nancy y, bueno, y toda la comisión directiva de la Asociación Argentina de Estudios Americanos. Agradecerte, Matías, en particular, que por supuesto integra, es miembro de nuestra asociación, bueno, por acercar esta actividad y la verdad que muy contentos de sumarnos, bueno, a divulgar la obra de Ray Bradbury a través de esta presentación del libro. Y bueno, y felicitarte también, Matías, por este trabajo junto a todos los autores, editores, diseñadores que, bueno, han participado. Así que, bueno, te doy la palabra. Sé que vas a estar vos un poco a cargo de la coordinación Sí, de la actividad de hoy. De nuestra parte, otra vez, agradecidos por sumarte a este espacio y bueno, y ojalá que esta sea la primera de muchas otras actividades vinculadas con la publicación, la edición de libros, bueno, colección de ensayos sobre escritores de habla inglesa, de Estados Unidos en particular. Así que gracias y bueno, adelante. bueno, gracias principalmente a ustedes también, porque a vos, Gustavo, a Nancy Viejo también, y a Cristina Elgue de Martini, que son de parte de la Asociación Argentina de Estudios Americanos, nos cedieron, y de la Universidad de La Rioja, nos cedieron este Zoom, que es el que nos permite estar hablando acá sin límite de tiempo, si esto durara 4 o 5 horas, quizás. Si alguien un punto en particular. Pero bueno, nada, muchísimas gracias. Y quiero agradecer, yo no sé si está entre los presentes, a Omar Abarra, que es gestora cultural del gobierno porteño, porque en parte que esto hoy sea un libro y no unas jornadas en conmemoración al centenario de Bradbury, es parte de, tiene que ver con, digamos, con su ayuda. Esto comenzó, si me permiten un breve paréntesis, esto comenzó como una idea para hacer unas jornadas en Buenos Aires sobre el centenario, como se habían hecho unas jornadas hace 2 años sobre el bicentenario de Frankenstein, de la publicación de la novela, y la contacté a fines del año pasado como para decir, bueno, ¿podemos hacer algo relacionado con el centenario de Bradbury? Hasta diciembre del año pasado, enero de este año, febrero, se podía, obviamente. Llegó marzo y todos adentro. Así que esto tomó un poco la forma para no perder los varios trabajos que ya habíamos llegado a juntar. No sé, no me acuerdo ahora en realidad quiénes eran los primeros que había llegado a contactar, pero seguro que uno de los primeros es Darío Labia, si anda por ahí, él seguro que va a decir, sí, sí, yo era uno de los primeros. Sí, señor. Sí, ahí está, él lo confirma el dato. Y la idea era presentar un libro entonces. Si no se podía hacer presencial, no se podían hacer unas jornadas. Y de 5 o 6 personas que íbamos a hacer al principio, llegamos a estas 12, 13 que somos en este libro, de varias nacionalidades también, ¿no? Tenemos de Perú, tenemos de México, tenemos de Inglaterra, de España. Se armó como un seleccionado muy, muy interesante en ese sentido. Bueno, con los agradecimientos. Bueno, y también pasan, sí, pasan varias cosas este año en el centenario. Digo, no es, digamos, el único evento que hay acá en Argentina.
Recuerdo un artículo que se publicó temprano en el año, que lo escribió Marcelo Burelo también, que es miembro de la asociación, donde habla del centenario, porque justo coincide este año también con el centenario de Asimov. Entonces recuerdo ese artículo como conmemorando también esta ocasión, y en Estados Unidos se hicieron varios recordatorios, ¿no? La Biblioteca Pública de Los Ángeles, y también un poquito yendo más atrás en el tiempo, ¿qué fue? En agosto, en septiembre, la asociación hizo una clase, una charla también sobre Asimov, Bradbury, y digamos, como la ciencia ficción en general. Y después hubo un montón de publicaciones también, recuerdo otro que salió en Clarín, otro artículo que también relacionado con Bradbury, con el centenario, también coincide con digamos, un aniversario redondo. Perdón si pasa mi gata, es que no puede vivir sin mí. Este es el detalle, es el detalle tierno de la cuestión. Es mi fan, no se disputa el asunto de ser fanático de uno. Digo, también se cumple un aniversario de número redondo, que tenemos ese fetiche con el 0, de Crónicas Marcianas. Entonces también salieron varios artículos relacionados con ese asunto. Bueno, creo que con eso ya no tengo más para ir diciendo. Perdón. Tengo, sí, de todos los colaboradores, tuvimos que subtitularlo a Phil Nichols. Él es profesor de la Universidad de Wolverhampton, no sé si está por ahí. Y si puede, saludó Phil, pobre, que no entendía español, pero bueno, tuvimos que subtitular su video que nos mandó. Y es miembro de la Junta Consultora del Center for Ray Bradbury Studies de Estados Unidos, y también del Ray Bradbury Review, el consejo editor de esa publicación. Así que quiero pasarles un video breve que nos mandó como para saludar por la ocasión, y él va a presentar también el artículo con el que contribuyó para este libro. Así que voy a compartir pantalla y vamos a escuchar su saludo y su presentación. A ver, dígame si se puede ver bien. ¿Me están viendo? Bueno, muy bien. A ver, vamos a darle el volumen máximo que podamos. Ahí está. Hello, my name is Phil Nichols, and I'm really pleased to be with you today to tell you about my contribution to this new book, which is an article entitled Ray Bradbury in the UK, Two Perspectives. I teach film at the University of Wolverhampton in the UK, and I also research Ray Bradbury's screenwriting, media work, film, television, drama, that sort of thing. But I'm also very interested in Bradbury's books and stories and how they developed over time. My contribution to this new book looks at Bradbury's growing reputation as a writer, as seen in reviews from the early part of his career and then later on in his career, beginning with the publication of his first book, Dark Carnival, in 1948. We see here, for example, the first newspaper review of his first book, Dark Carnival. It's very brief, but it ends with a warning. It is a dangerous thing for a young writer to get a reputation for the macabre. What I conclude in my article is that Bradbury did very quickly gain a reputation, but not as a writer of the macabre. Instead, he became very quickly known as a science fiction writer. And once that label was stuck on him by critics, they wouldn't allow him to change. When he wrote works which clearly were not science fiction, they would criticize the works for being bad science fiction. Bradbury did have some early supporters in the British press, however. Christopher Isherwood, in particular, wrote several times about his admiration for Bradbury's writing. Here's an article on young American writers where Isherwood mentions Bradbury in passing, alongside a handful of others of the same era.
It's interesting to note that Bradbury and Shirley Jackson have solid reputations today, but some of the other writers mentioned are almost forgotten now. The second half of my article focuses on August 1990. Ray Bradbury was 70 years old. He happened to be visiting the United Kingdom to promote his latest book, but because it coincided with his 70th birthday, there was a big birthday party held for him in a London hotel. Present at the event were journalists, authors, celebrities, and what you see here is part of the guest list from that occasion. Among those present were Frank Delaney, a famous critic and broadcaster in the UK at that time, and younger writers who are much more famous today. Mark Kermode is now our leading film critic. Neil Gaiman is now one of the world's best writers of fantasy. Other authors were present, such as Michael Moorcock, Russell Hoban, Kim Newman, Gary Kilworth, Jeff Ryman. So at the age of 70, returning to the UK, Bradbury was treated like a king. By now, his reputation had evolved. He was no longer seen as just a science fiction writer or a writer of macabre stories or detective stories. Critics now allowed him to be the kind of writer he wanted to be. He was a Ray Bradbury writer, a writer of Ray Bradbury stories. From my own podcast, which has listeners in at least 26 countries around the world, I know that Bradbury has supporters worldwide, and therefore I'm really very pleased to participate in this fantastic new book, which I hope proves once and for all that Bradbury is not just an American writer, but is a writer for the world. I'm really pleased to be supporting the book, and it's great to be here today. Thank you. Muy bien. A ver si volvemos al Zoom. Ajá. A ver cómo hacemos para salir de acá. Ay. Arriba, Matías, tenés una línea verde arriba de la pantalla. Ah, ahí está, perdón, todavía estoy con sí, stop share. Ahí está, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a Phil Nichols, no sé si sigue ahí. Thank you, Phil. I hope my Spanish was okay. It's perfect. Bueno, nosotros en el libro tratamos de dar cuenta de varias aristas de la obra de Bradbury. Y bueno, una de ellas es, como hablaba Phil, ahí de la relación con el público y con la crítica en Inglaterra. Pero otros, somos varios acá, entonces otros tratan se enfocaron en otros aspectos de la obra de Bradbury, que es tan grande que tratamos de abarcar, como decía, lo más posible, pero es casi inasible, diría, para la cantidad la enorme producción que tuvo en su carrera. No sé si está Carlos Abraham por ahí, no, lo voy a ver en el listado. Voy a ir haciendo un poquito así, los voy a ir llamando, les voy a ir preguntando algunas cositas a los colaboradores. Bueno, el primero de ellos, para no, digamos, no ofender a nadie, seguí como un criterio de ubicación en el libro que es muy escolar, que es el orden alfabético. Ante ese y los números del documento son inamovibles, me parece. Así que bueno, Abraham es el primero que van a encontrar en el libro, y él escribe un artículo que se llama Una lírica y rupturista visión del futuro, Ray Bradbury en la revista Más Allá. No sé si está por ahí, Carlos. No, no está. No está. Bueno, es muy, muy interesante el artículo, porque si ya han leído algo de Abraham, sabrán de su pasión por la investigación y de ir a las fuentes y trabajar con fuentes. Y bueno, rescata estas primeras publicaciones en Argentina de esta revista de ciencia ficción de los años 50, que fue Más Allá, ¿no? Luego sigue nuestro amigo acá, Matías Bragagnolo, y él se enfoca en la relación de Bradbury con el policial negro, ¿no es cierto?
a través de algunas obras que fue seleccionando. Matías, ¿qué podés comentar respecto de tu artículo? Presentate también un poco para los que están acá. A ver si te podemos escuchar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, yo me encargué de la producción, o lo principal de la producción policial de Bradbury, que son una serie de cuentos que publicó en revistas, en la época que él publicaba en revistas, sus cuentos, en la década del 40, cuentos específicamente en revistas pulp, específicamente de misterio, policiales o meramente negros. Y después en las 3 novelas que él presentó como novelas policiales, ¿no? Y bueno, los cuentos después fueron recopilados, también en libro, ya en la década del 80, quizás hasta fueron recuperados como una manera de anticipar la primera de estas novelas policiales de Bradbury, ¿no? Y bueno, básicamente en eso consiste un recorrido cronológico de todas estas obras. Bueno, perfecto, porque nosotros asociamos directamente la obra de Bradbury con la ciencia ficción, pero me pareció interesante poder que alguno pudiera abarcar este aspecto, ¿no es cierto? Bien, bueno, gracias Matías. Bueno, sigo yo en el listado, así que les voy a comentar brevemente de qué trata mi artículo. No quería pisarme con lo que iba a escribir Abraham, entonces me enfoqué en una especie de hito que fue la relación de Ray Bradbury con la Argentina, que fue la visita del escritor a la Feria del Libro del año 97, la Feria del Libro de Buenos Aires. Y también enfocarme en su relación con dos artistas argentinos. Uno es Aldo César, el fotógrafo, y Patricia Breccia, de familia de ilustradores, también que se ha dedicado ella misma a la ilustración, que tuvieron una especie de relación, no una especie, una relación amistosa con el escritor, y bueno, un poco de desarrollo esas dos aristas. La visita de Bradbury a través de dos textos, uno es un artículo que escribió Pablo Capana para la revista Criterio en el año 97, y el otro es una especie de ficción basada en esa misma visita que escribe el novelista Gustavo Nielsen, que también tiene que ver con la visita al planetario de Bradbury en ese momento. Así que, bueno, veo también que hay como una relación de mucho cariño y mucho afecto, que de hecho parece perdurar, digo, porque tantos años después todavía lo seguimos conmemorando nosotros acá, ¿no? Luego en el listado del libro sigue Elton Honores, es investigador, él, peruano, y su artículo se llama De invasiones y nuevas tecnologías en dos cuentos, La Hora Cero y La Pradera, de Ray Bradbury. ¿Qué podés comentar, Elton, respecto a tu artículo? Si estás por ahí. No sé si me escucha. A ver, Elton. No está por ahí. Bueno, seguimos con el... Elton no está. Ah, no está Elton. Bien, bueno, si se conecta en algún momento, después volvemos con él. Dale, gracias. Y viene después con el título de Dos hitos bradburianos en la TV argentina. Acá el amigo Darío Labia. Él sí está seguro y está escuchando ahí firme al pie del cañón. ¿Estás por ahí, Darío? A ver, sí, Darío, te veo acá, no te veo en persona, pero sé que estás. Bueno, se asustó Darío, no quiere hablar. Así que sigo con José María Marcos. Ah, ahí está Darío, apareciste, amigo. ¿Me escuchan? Sí, comentanos un poquito sobre
tu artículo, el origen del artículo, qué es lo que, cómo abordás estos dos hitos relacionados con Bradbury en la TV argentina. Todo comenzó con la investigación que desarrollamos junto a Juan Carlos Moyano y a Mariano Chinelli sobre la historia de nuestra televisión argentina desde la faz de ciencia ficción y fantasía. Y rastrillando grillas, viejas revistas y poniéndonos en... No sabía que iba a estar. ¿Y eso? No sé, pero yo me imaginaba que iba a aparecer. Aquí estamos, ¿eh? Sí, estamos. Pero yo me imaginaba, tenía miedo que apareciera alguien de otro idioma hablando locuras. O un niño jugando al Minecraft, que ya puede pasar. Bueno, Sí. les contaba que estábamos investigando con los amigos para el libro de oro de Cinefanía de ciencia ficción y fantasía. Y me pareció muy curioso e interesante. ¡Epa! ¿Y ahora? Otro. Matías, no sos anfitrión porque podés silenciarlos. Bien, ok. A ver. No, Fíjate igual en la lista desapareció. de participantes y ahí los silenciás. Ok. Perdón, Bien. no, seguí, yo me ocupo, ya está. Quédate Bien. tranquilo. Ya está. Bueno, ya prosigo. ¡Epa! Ay. Bueno, me parece que esas emisiones provienen del planeta Marte. Claro, son los marcianos utilizando sus defensas, sus mecanismos de defensa, ¿no? Como hicieron con las para expediciones. para embrutecernos y que seamos más fácilmente asimilables y conquistables. Dios. Bueno, Darío, Bueno, perdón, querido. No hay problema. Les comentaba que... Les comentaba que a través de esta investigación... Epa. Perdón, Nancy, ¿ves los que están abiertos? Porque incluso se ven los nombres de la gente que... los estoy eliminando uno a uno, pero bueno, y además Está bien. no les doy admisión, pero bueno. No, cerrales el micrófono y ya está. Pasan en las mejores familias. ¡Dame el escroto, gordo, tarado! ¡Sos tan gordo! Epa. Ese muchacho necesita bicarbonato, que me parece que tiene una úlcera. Me parece que están entrando con nombres falsos, porque ese entró con el nombre de mi primo, yo pensé que mi primo se había interesado. Bueno. Llamó la atención y no importa. yo pensé que era mi primo, sí. No importa. Raro, pero bueno. Así que entran con nombres falsos, sí. No sé, y sugiero que no demos más ingreso a nadie. A nadie. Está bien. Se cierran las puertas. Esto es como un cine. Si la persona no se apersona en el momento de que empieza la película hasta el final, no puede, es como hacía Hitchcock, no puede ingresar al cine. Muy bien. Andrea, bueno, no sé. Andrea es mi esposa. Bueno. Si no la saquen, por favor. Sí, bueno, pero para el nombre de mi primo entró. Así que bueno, ahí les pedí de nuevo acceso. Bien. Bueno, ahora sí. Darío, perdón. No hay problema, querido. Estábamos investigando con mis amigos Juan Moyano y Mariano Chinelli sobre las series y episodios fantásticos en nuestra televisión. Y nos llamó poderosamente la atención, al punto de querer compartirlo en el libro de Bradbury, la llegada a nuestra televisión de dos adaptaciones de Ray Bradbury a nuestra pantalla chica. Estas adaptaciones fueron realizadas por Narciso y Narciso Ibáñez Serrador. Y lo que nos llamó poderosamente la atención es que estos dos episodios realizados en un programa hoy olvidado, que se llamó Mañana puede ser verdad, estos dos episodios de Ray Bradbury fueron las primeras adaptaciones de Bradbury a una
a la pantalla chica por fuera de Estados Unidos. ¿Me explico? Hasta el año 1960 Bradbury vendía guiones a la televisión. Había participado en la serie de Alfred Hitchcock, pero ¿qué pasa? Nunca, siempre dentro de la televisión argentina. Entonces, esto en 1962, cuando Canal 7 emite Mañana puede ser verdad, con dos adaptaciones de Ray Bradbury, se tratan de las primeras dos hechas del autor norteamericano fuera de la televisión norteamericana, antes que en España, antes que en Francia, antes que en Inglaterra. Ese es un buen dato, me parece. Bien, y bueno, sí. Lógicamente, sí, no se apresuren porque no las van a encontrar en YouTube. Estos episodios se emitieron. Perdón, están los episodios de Narciso Ibáñez Menta están en Amazon Prime. Está Esos completa son Historias para no dormir, que es la serie Sí. que hizo Chicho Ibáñez Serrador en televisión española en los años 60, 70 y 80. Eso se pueden ver en Amazon Prime. Ahí hay una adaptación de Ray Bradbury, pero estas que estamos hablando fueron hechas en Argentina, 4 años antes que en España, varios años antes que Historias para no dormir, y fue una serie llamada Mañana puede ser verdad, que se hizo en videotape, se emitió en Canal 7, pero como suele pasar en nuestro país, lamentablemente, salvo un episodio que se ha rescatado hace un par de años, que está en poder de Prointel, que es la productora de Chicho Ibáñez Serrador, y que se ha emitido, que se ha dado en algunos festivales, toda la serie está Caídos en Combate, Desaparecidos in Action, ¿no? O sea, que es lo que usualmente ocurría con nuestro material audiovisual, ¿no? Se hacían un montón de ciclos televisivos, una vez que se emitían, se volvía a regrabar encima. Bueno, eso es tema de otra terapia, ¿no? Así que me pareció interesante aprovechar la invitación de Matías para compartir y creo que dar una primicia mundial, porque esto, no sé si está muy claro este dato, ¿no? Para los investigadores bradburianos, todos saben la impronta que él ha seguido en cine y televisión, pero fundamentalmente anglosajona, ¿no? No tiene muy en cuenta que el primer país del mundo fuera de Estados Unidos donde se emitió una adaptación de él fue en Argentina. Así que, Matías, muchas dejarme sentar evidencia bibliográfica y bueno, más adelante cuando esté el libro de oro de Cinefanía, Sci-Fi TV, esto va a estar doblemente bibliografiado. Sí, señor. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Estoy muy contento, como que estén todos en este libro, así que bueno. Sigue en el libro, en este orden alfabético, el artículo De un extremo al otro, o cómo Bradbury resuelve un tema por medio de su contrario. Este fue escrito por Teresa Mira de Echeverría y Guillermo Echeverría. Quiero que me comenten un poquito de qué trata su artículo. Hola, gracias. Hola, gracias. ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, uno de los principales ejemplos de esto, de cómo Bradbury toca un tema a través de su contrario, son los contextos y los escenarios en donde sitúa muchas de sus historias. Él nos introduce a la ciencia ficción en el campo norteamericano, en el medio oeste norteamericano, en Illinois, en los Carnival, en las casitas con la reja, la baranda blanca y las viejitas tejiendo, que son contextos en donde uno no se imagina historias de ciencia ficción. Y entonces ahí se nos ocurrió esto de que aborda un tema a través de su contrario. La idea comenzó por él, que me pareció, siempre comentábamos esto juntos, o sea, cómo arrancar desde lo bucólico y campestre y llegar al espacio, como fuera, diríamos, el extremo menos pensado, y empezamos a rastrear la posibilidad de que eso figurara también en otros aspectos. Entonces lo buscamos desde un aspecto también, diríamos, no solamente como un tropo o como un lugar, diríamos, de escritura, sino también como un mecanismo, ¿no? Como una cuestión conceptual. Y empezamos a rastrear, diríamos, o sea, de una suerte de investigación un poco más filosófica, en la que
intentamos encontrar esta cuestión de, bueno, cómo se puede abordar, por ejemplo, lo enorme por lo pequeño, el futuro a través del pasado. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en Fahrenheit, decíamos, volver de la memoria escrita a la memoria oral, o sea, ¿no? En ese final maravilloso de Fahrenheit 451 y demás. Y entonces empezamos a, no es un spoiler a esta altura, No. pero Sí. decíamos que nos pareció así como, o sea, fuimos incluso rastreando cuestiones que él mismo, o sea, él explícitamente lo dice, ¿no? Como las doradas manzanas del sol y demás, frío, calor, esto y lo otro. Y descubrimos que era como un modo de entender el mundo, ¿no? Y por eso arrancamos nuestro artículo con una referencia a Heráclito, porque en el fondo es como volver a eso, ¿no? Como navegar entre opuestos. Y nos pareció a los dos que eso era como, digamos, un sello que hasta ahora no habíamos explorado, ¿no? De él, de ese aspecto de ir por un extremo hacia el otro. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por presentar su tema y por estar también en el libro. Voy a ir haciendo un poco así porque como somos tantos, me encantaría que nos quedemos, como decía, 4 o 5 horas comentando cada uno, pero la gracia también es que al libro hay que venderlo, porque si no le spoileamos todo lo que estamos escribiendo acá. Así que queremos que lo compren, básicamente. Sigue Adrián Moyo, que él firma como C. Adrián Moyo, así que estimo que es Carlos o Cristian, no sé si estás por ahí. Es Carlos. Carlos, Hola. bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es Carlos el primer nombre, sí, pero no lo uso. está Pero bien. le dejo la marca del C. que fue siempre así. Bueno, vos escribiste sobre la adaptación de Crónicas Marcianas a la televisión como miniserie y le pusiste el título Crónicas Marcianas en televisión, el Marte mítico de Bradbury a Mason. Sí, bueno, en principio agradezco la invitación para participar tuya. La verdad que fue un gusto, pues la ciencia ficción es una de mis pasiones y la ciencia ficción audiovisual en particular. Entonces, bueno, yo siempre fui un voraz espectador de ciencia ficción desde muy chico. Me veía todas las series, películas y obviamente Crónicas Marcianas la vi en el estreno en la televisión argentina. Así que fue interesante no solamente trabajar la adaptación, sino también recuperar los recuerdos de ese momento, del contexto, una miniserie que se hace en una época de la televisión donde justamente fue la primera época, la primera era de oro de las miniseries, en un formato que hoy todo el mundo conoce, pero que en esa época era novedad. Entonces me interesó recuperar eso, recuperar también algo que está presente en el texto de Bradbury y se refuerza en la adaptación, que la adaptación, el guión está hecho por Richard Matheson, o sea, otra figura extraordinaria de la ciencia ficción que adapta a Bradbury a la televisión en esta oportunidad, y los dos trabajan un tema muy, muy importante, clave en la elaboración misma de las crónicas, que es el tema de la colonización, del proceso de colonización. Y eso me interesó trabajarlo y cómo Matheson ahonda las ideas que Bradbury sugiere. Y hacer hincapié en este aspecto de Bradbury, porque Bradbury incluso dice que él elabora las crónicas marcianas pensando, entre otras cosas, en el proceso de colonización de América del siglo XVI. Y eso es interesantísimo pensarlo de esa manera. Así que esos son algunos de los puntos que trato en una adaptación que se hace no solamente en el marco de estas miniseries, sino que es una coproducción de Estados Unidos e Inglaterra, y se rueda en Inglaterra, que era una plaza muy importante de la ciencia ficción en esos tiempos, fines de los 70, comienzos de los 80. Así que me pareció muy interesante hacer todo ese recorrido del libro a la televisión, y en particular a la televisión de ese tiempo, ¿no?
Además, visualmente la miniserie es muy interesante en la parte de dirección artística, pues hasta tiene referencias a pinturas surrealistas, entonces bueno, me interesó eso. Bien, muy bien. Y tomás un poco como marco teórico a la obra de Rodolfo Kusch. Sí, sí, porque hay un rescate interesante, sí. Hay una cuestión interesante que es un parlamento que se dice en el último episodio de la miniserie, cuyo pensamiento está muy vinculado al pensamiento de los pueblos originarios que Kusch analizó, y es el segmento de la miniserie que más ha perdurado, porque después descubrí en el medio de la investigación que ese parlamento que dice un marciano, que es una adaptación de un cuento de Bradbury, de Crónicas Marcianas, porque hay cuentos que se adaptan en estas Crónicas Marcianas que no son de Crónicas Marcianas. Como claro, el caso de los globos de fuego. De los globos de fuego. Entonces, me interesó rescatar ese segmento de la miniserie porque, bueno, hay una lectura desde Kusch de ese parlamento de Matheson inspirado en el personaje que había creado Bradbury. Así que me pareció genial. Muy bien, buenísimo. Gracias, Adrián, por estar No, también. por favor. Seguimos, seguiría Nichols, pero bueno, ya vimos su saludo, fue el primero el que abrió un poco esta ronda de interacciones. Y después sigue Sergio Pedraja, nuestro amigo español, a ver si está por ahí, Sergio. Digo, muchos de ellos, de los que estoy hablando por primera vez con ustedes. Así que bienvenidos y gracias. Gracias. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí ahora mismo ya son las 10 de la noche aproximadamente, o sea que estamos, a mí por lo menos ya, que ya tengo algunos años, ya me empiezan a pesar un poco los párpados, pero bueno. De todas maneras, ante todo lo que quería era agradecer la oportunidad de haber participado en esta iniciativa, porque Bradbury es un autor al que siempre he tenido un aprecio especial, porque en el primer borrador del texto que hice indicaba que en la librería, digamos, más importante de mi ciudad había un rincón bastante apartado siempre, que parecía estar un poquito en penumbra y por el que pasaba sin fijarme, hasta que un día me di cuenta de que había unos libros de colores llamativos en sus lomos, y resulta que eran las ediciones de Minotauro Argentina, que ha venido quedando allí y que en aquel entonces, estoy hablando del año 77-78, era cuando Urbá estaba comenzando la edición desde Barcelona, y por el motivo que sea, había una profusión de títulos que poco a poco se fueron agotando con los años. Y los títulos más abundantes eran los de Bradbury. Entonces, entre Bradbury y Asimov, tengo que confesar que ganó Asimov no por nada. Es que Bruguera lo tenía todo lleno de antologías en las cuales aparecía Asimov por todas partes. Pero Bradbury, tuve oportunidad ya entonces de hojear algunos de sus textos y de sus cuentos, y me llamó mucho la atención el primero de todos, Crónicas Marcianas, que luego resulta que era el único que veía que se agotaba regularmente, o sea, no había manera de conseguirlo. Y posteriormente, al cabo de 2 años o así, hubo una competidora de Círculo de Lectores, que es una agencia de envío de libros por correo, que se atrevió a sacar en un mismo tomo Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. Todavía lo tengo. Era la edición de Minotauro, en una edición de tapa dura. Para mi gusto, la tengo mucho aprecio, porque fue uno de mis primeros libros de ciencia ficción. Y entonces, el planteamiento del artículo ha sido cuál ha sido la relación de Bradbury con España. Entonces, ha sido una magnífica oportunidad para repasar una situación que yo solo intuía, pero que nunca me había puesto a investigar en profundidad, y es la enorme influencia que tuvo Bradbury en España en los 60, sobre todo. En los años 60, la influencia vino dada sobre todo por un personaje que fue Narciso Ibáñez Serrador. Narciso Ibáñez Serrador llegó a ser, además, en los 70 subdirector de televisión española, de la televisión pública, y una de las primeras cosas que hizo fue emitir Fahrenheit 451 todavía
digamos, con el régimen, digamos, de Franco activo, y fue una etapa la suya muy polémica, que tampoco yo lo conocía, y hay algunos estudios que precisamente han investigado y abundado sobre ellos. Con independencia de eso, en los 60 él elaboró toda la serie de historias para no dormir y se centró no tanto en la faceta de ciencia ficción como en la faceta de terror de Bradbury, al menos lo que se percibe aquí, pero sobre todo dio lugar a que Bradbury fuera considerado un humanista. Es como le llamó posteriormente José Luis García, que era humanista del futuro. Y estuvo muy considerado como lo que en Estados Unidos se llama un futurista, y una persona que hace perspectivas del futuro, y apareció pues, en ciertas revistas muy conocidas de la época en España. Entonces es muy interesante ver, hay una cierta correlación además entre Bradbury y cómo se desarrolló, por ejemplo, la influencia que tuvo 2001 Universidad del Espacio, y cómo, por ejemplo, en el año 68 hubo varias conocidas revistas, digamos, culturales españolas entonces, como puede ser Arbor, que era del Centro Superior de Investigaciones Científicas, o como podía ser la Estafeta Literaria, que era la principal revista literaria de aquel entonces en España, que dedicaron números especiales a la ciencia ficción, con artículos, algunos muy elaborados, como el de Antonio Álvarez Villar, que dividía la ciencia ficción en 10 tipos de ciencia ficción, o el de la Estafeta Literaria, que reunía a José Luis García, a Carlos Buiza, a Carlos Frabetti, a un montón de, digamos, de autores. Y lo curioso es que, y lo que hago un comentario en el artículo, como muchos eran de la opinión de Pablo Capanna, que era más bien partidario, digamos, y que simpatizaba con la manera de escribir y desarrollar de Bradbury, y sin embargo, a partir de finales de los 60, principios de los 70, empecé a imponerse una idea más cercana a la de Kingsley Amis, que decía, un poco irónicamente, que era Bradbury era como el Louis Armstrong de la ciencia ficción, y le hacía una crítica demoledora porque no consideraba que fuera un humanista, sino que había ciertas acusaciones, no de sensibilidad, sino de algo que a determinados críticos no les gustaba. Esa dicotomía ha existido durante muchos años. Y yo creo que sigue existiendo en parte la ciencia ficción española, por lo cual la cultura general aquí ha brindado a Bradbury incluso premios literarios, premios culturales del mainstream, o le ha llevado, por ejemplo, como fue en el año 92 a Sevilla, a un congreso organizado por, digamos, que dirigía María Kodama sobre la relación con la ciencia ficción y demás. Pero, sin embargo, es ahora cuando precisamente hay una cierta explosión de interés por el pulp y por la literatura de los 40-50 en España, por parte del fandom, y entonces se ha recuperado mucho la figura de Bradbury. ¿Por qué? Porque guardaba relación con gente como Henry Kuttner, con Catherine Lemur y con autores de aquella época, y él mismo, de alguna manera, no es un autor de ciencia ficción de pulp, pero respeta mucho aquellas bases del pulp para desarrollar sus historias. Y además, por otra parte, como bien señalaba alguien, Bradbury leyó de todo, aprendió de todo, integró literariamente todo lo que había leído, y eso es una diferencia fundamental respecto al resto de autores y sobre todo hay una cosa que a mí me parece fundamental, no cayó bajo la influencia de Campbell y todo el grupo de gente que acabó más relacionado con la cienciología y demás. Él tiró por un lado y eso nos ha proporcionado, sobre todo en el campo del terror y del fantástico, la ciencia ficción por supuesto, pero a mí sus historias, digamos, de terror y género fantástico me parecen maravillosas, es decir, y ha creado un pequeño universo propio que además nadie ha explorado como debiera. Pues abundo un poco sobre este tipo de relaciones y hubiera dado para escribir probablemente hasta un libro, si me hubieran dejado, pero había que atenerse al tamaño. Y bueno, Sí, de Matías hecho, lo sabe bien sí. porque le mandé un panfleto de mucho cuidado. O sea que... Así que... No, digo, esto daba para volúmenes enteros, para volúmenes, sí. abarcar la obra de Bradbury. Nosotros apenas pudimos tocar como algunos puntos, pero lo reconozco en la introducción también. Quedaron fuera muchos otros temas interesantes para abordar. Te agradezco muchísimo, Sergio. Representás a nuestros antepasados en cierta medida, así que muchas gracias por participar. No, a vosotros por la participación, por descontado. ¿Vale? Bien, buenísimo, gracias. Voy a ir con Elton, porque ahora sí está Elton conectado. A ver si estás por ahí, Elton. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Nuevamente, gracias por la invitación.
Bueno, a mí me parece fundamental, digamos, leer a Bradbury de América Latina, ¿no? O sea, es decir, y el proyecto me interesó justamente por esa línea, ¿no? Es decir, si bien es un libro en homenaje, celebratorio, digamos, a la figura de Bradbury, ¿no? Que es un autor universal, ¿no? Clave dentro de la ciencia ficción, ¿no? El trabajo que planteo, digamos, para el libro es muy puntual, ¿no? Es analizar dos cuentos de Bradbury, ¿no? La Hora Cero y La Pradera, pero vinculándolo no tanto al aspecto propiamente ciencia ficcional, ¿no? Sino más bien hacer una lectura, digamos, social o hasta política, digamos, de esos cuentos, ¿no? Me parece que a veces cuando se habla de ciencia ficción, se deja de lado esos sustratos, ¿no? Los subtextos, digamos, que tienen la literatura en general, ¿no? Y simplemente los lectores, digamos, promedio, ¿no? Se quedan en lo fabuloso, digamos, ¿no? O en la posibilidad de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero hay cuestiones políticas, digamos, en la ciencia ficción y espero haber dado pues en el punto en ambos cuentos, ¿no? Bien, buenísimo. Sí, justo son dos relatos. Uno es como precursor, ¿no? de las pantallas, del mundo de pantallas que nos rodea, la pradera, ¿no? Y bueno, nada, me parece muy interesante también que hayas abordado justo ese relato que es tan actual y tan de mundo de hoy y de todo este año que nos tocó atravesar, ¿no? Para Claro. todos, me parece, digo, para nuestro continente, para Europa, etcétera. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Elton, y esperamos, siempre yo los comprometo a propósito, ¿sí? Esperamos poder ir a presentarlo en algún momento allá también. Por supuesto, no, de acuerdo, ese es un poco el compromiso, ¿no? Y esperamos también, digo, que podamos volver todos a encontrarnos en algún momento o conocernos también, porque como decía recién, no los conozco a muchos de ustedes en persona, pero qué bueno que nos haya reunido este mismo proyecto. Sí, pero de todas sí. maneras quisiera agregar algo más, Sí. que era retomando lo que dijo el colega anterior, que bueno, la obra de Bradbury es pues enorme, ¿no? O sea, es decir, hay muchas aristas por las cuales abordar, ¿no? Y hay creo que hay algunos aspectos que han sido menos trabajados, ¿no? Por ejemplo, el teatro, ¿no? De Bradbury, la poesía de Bradbury. La poesía, sí. Su relación con la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una tarea, es un universo, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, Bradbury es un universo, ¿no? Tiene muchas aristas, ¿no? Sí, sí. Bueno, de a poquito, quizás yo bromeo un poco, digo, de acá a 100 años, alguien para el Bicentenario haga el segundo volumen de este libro, haga la continuación. Pero bueno, muchas gracias. Sigo con, después, para el final, vamos a tener una lectura de los dos que vengo soslayando a propósito, que son José María Marcos y César Inovec, que van a leer un poquito un fragmento de unos relatos de Bradbury que tienen que ver con la fecha de hoy, que por qué elegimos justo el 31 de octubre también para charlar sobre este autor y sobre el libro. Sigue Eduardo Wolowelsky, a ver si está Eduardo por allí. Acá estoy. ¿Se escucha? Ahí está. Sí, Eduardo, Sí. Bienvenido y muchas gracias. Contanos un poco sobre tu artículo. Gracias a vos. Bueno, el artículo tiene un nombre particular, que es M. Muchos que sean cinéfilos se darán cuenta que hay una vieja película de Fritz Lang que se llama M. Yo, obviamente, a mí siempre, el texto que más me impactó siempre fue Fahrenheit 451. Digo, lo ubico dentro de secuencias de grandes novelas distópicas, siendo la única que ofrece una salida, ¿no? En algún lugar, ¿sí? Se ofrece una perspectiva, una resistencia que puede ser de alguna manera significativa porque abre una puerta, un camino, a diferencia, no sé, de 1984, Un Mundo Feliz, etc. Entonces, M es una película de Fritz Lang que tiene que ver con, es un policial negro, etc., lo que tiene que ver con el ascenso del nazismo, en última instancia, y la imposibilidad de dar
una respuesta a un problema de un asesino serial. Y yo que elegí M, tomando los dos personajes de Fahrenheit, dos personajes que son Montag, central, obviamente, el bombero, ¿sí? Que quema libros, pero que va a asumir una postura herética, ¿no? En algún momento, y su mujer, Mildred, que casi yo diría representa el aspecto patológico tecnológico que tenemos que enfrentar hoy, ¿no? Yo diría, ¿cuál es el problema más severo que enfrentamos hoy? Y muchos dirían, no, el COVID-19, no, yo creo que es cierto aspecto patológico de la tecnología que ha posibilitado que la respuesta, o ha obligado en algún punto que la respuesta sea esta y no otra. ¿Sí? Es largo. Tiro esto como una perspectiva para poder pensar. Porque Mildred, quiero aclarar que uno de los cuentos que inspira, yo, claro, empecé a escribir este artículo cuando esto comenzó, y uno de los cuentos que inspira Fahrenheit 451 es El peatón, un cuento donde es un acto criminal salir a caminar. Y cuando yo empecé a escribir el artículo era cuando uno no podía desplazarse más de 100 metros de la casa, ¿sí? Para actividad recreativa, digamos, podía ir más si quería comprar algo. Y esto me parecía realmente interesante y significativo. Yo me vuelco más por la línea del humanista del futuro, ¿no? Esta idea de proyecto, esta perspectiva al tiempo por venir. El tiempo por venir siempre llega y nunca llega, pasan las dos cosas, ¿no? Uno puede leer Fahrenheit 451 u otros escritos y decir, esto va a venir, o podría ser el futuro, pero también puede ser el presente, respecto de cuando se escribió. Como nombraron a Asimov, yo en realidad hice toda una simbiosis, porque Asimov tiene un cuento que es Cómo nos divertíamos, que es una crítica a la enseñanza por medios electrónicos. Lo escribió en la década del 50 también. Así que es muy interesante, ¿no? Hoy que tanto discutimos, aclaremos, la enseñanza por medios electrónicos son clases, pero no es la escuela, ¿sí? La escuela solo puede ser física. Entonces, bueno, fuimos por ese lado, haciendo un contrapunto entre Mildred, que representa el ideal de la felicidad, ¿no? Que uno podría decir, es el ideal equivocado de Occidente, ¿no? Y por el cual sufrimos tanto, padecemos tanto. La felicidad no puede ser una meta, ¿no? Lo planteo así como un dictamen, porque si lo tenemos que discutir sería muy largo. Y, por otro lado, Montag, en algún lugar, es el que descubre que la felicidad no puede ser la meta, ¿sí? ¿Por qué quemábamos libros? Porque los libros atentan contra ese sentido de la felicidad, que es un sentido de parálisis, y yo voy a decir más, es un sentido tanatofílico, o sea, casi es un sentido de muerte, es un lugar de quietud, ¿no? Donde no hay conflicto. Donde no hay conflicto, no hay vitalidad. Y donde no hay vitalidad, no hay vida humana. Bueno, esto es un poquitito la cuestión de este artículo, donde yo aproveché que eran Mildred y Montag, y le puse M, ¿sí? También como un tributo a la película Fritz Lang. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muy contento también que estés con nosotros y se formes parte de este libro. No, yo agradezco la invitación. Bien, quiero agradecer también, digo, ahora hay algo que hasta ahora parecía que lo venía soslayando, que es, en realidad lo mencioné al principio, que es que el prólogo lo escribió un amigo mexicano, que a ver si está por ahí. Él es profesor, da un seminario en la UNAM, allí en México, y ya participamos, hicimos una especie de grabación de videos también,
homenajeando a Bradbury ¿cuándo salió publicado esto? Hola, ¿qué tal? Soy Rogelio. Saludo desde México a Matías, a Nancy, que ya he tenido tiempo de platicar con ellos, y a todos ustedes. Pues sí, para el 21-22 de agosto hicimos este video conmemorativo de Bradbury, sobre todo desde la experiencia del lector, que me parece que es una mirada también muy interesante, ¿no? Evidentemente las reflexiones de la obra de Bradbury tenemos mucho material para hacerlas, pero también a veces conviene rescatar la experiencia como lectores. Y creo que es algo que me gusta mucho de este volumen y que mencioné muy brevemente en el prólogo que Matías me hizo el honor de publicar y de invitarme a que lo hiciera. Y es que hay un Bradbury local, ¿no? O sea, el Bradbury, digamos, de la literatura universal, pero también en cada país, en cada ciudad, cada uno de nosotros tiene una recepción personal de Bradbury. Y creo que eso lo refleja muy bien el libro, ¿no? Se habla de Inglaterra, se habla de España, se habla de Argentina. Yo intenté jalar un poco también hacia México esta mirada, y cómo hay un Bradbury que le habló a cada quien. Y yo creo que eso es algo fundamental de este texto, ¿no? Yo, para ser muy, muy breve, simplemente recojo también un poco de mi propia experiencia de Bradbury en México, de cómo es un libro que te dejan leer en la secundaria, o había una radionovela que se grabó por ahí del 2014 y que cuando iba yo a la escuela la iba escuchando en el autobús. Y entonces Bradbury fue siempre un personaje que aparecía en nuestro imaginario y que sigue apareciendo. Y entonces pues me dio muchísimo gusto que Matías hiciera este volumen, y que evidentemente Bradbury es como una especie de puente de conexión y de diálogo entre personas de muchos lugares, y que tal vez de otra manera pues no tendríamos este diálogo tan fructífero, ¿no? Y pues también secundo el deseo de Matías de que algún día nos reunamos y podamos platicar y que salgamos de esta especie de distopía extraña en la que estamos, pero que también ha sido fructífera. Entonces, muchas gracias, sí. Matías. Bueno, gracias, Rogelio. Muy contento también que estés con nosotros en el libro. Bueno, y hay algo más. El libro, yo convoqué, mientras esto iba a tener la forma de unas jornadas en Buenos Aires, que fue nuestro punto de partida, y después dije, bueno, vamos a hacer un libro, llegué a convocar a algunos ilustradores, algunos dibujantes, que me fueron enviando sus trabajos. Me gustaría pasarlo a los trabajos ahora, pero en realidad no, va a ser un poquito, bastante extenso, pero si consiguen el libro, van a venir con unas postales excelentes que acompañan a los artículos que hemos escrito para esta obra. Quiero mencionar a los ilustradores, si están por ahí, pueden levantar la mano, saludar, decir hola, estoy acá, soy yo. Hay una ilustración por Leandro Troglio, que hizo un retrato de Bradbury. También me envió otro sobre Philip K. Dick, y bueno, está muy bien también, está muy lindo. Así que si Leandro está por ahí, lo saludamos, lo agradecemos, y él puede saludar a su vez. A ver, ¿está por ahí? Sí, está. Ah, bueno, está bien, no importa, puede saludar después si no. Está Daniel Perrota, también. Ahí está. Hola, Leandro. Ahí está, mirá. ¿Cómo va? Todo bien, por suerte, gracias. Bien, bueno, gracias por colaborar con tu ilustración. Bueno, gracias por la invitación. Bien, está también Daniel Perrota, no sé si está por ahí. Kundo Crunch, un dibujante marplatense que tiene un estilo muy particular. También agradezco su participación. Está Hernán Conde de Boeck, que es un talentoso dibujante tucumano. No sé si está por ahí Hernán también. Yo los voy mencionando si están. Pedro Belushi, desde España, también nos mandó una ilustración sobre la Feria de las Tinieblas. Bueno, no dije Daniel. Bueno, Daniel mandó una ilustración con Bradbury como de astronauta. Kundo Crunch hizo su dibujo sobre Fahrenheit 451. Hernán Conde de Boeck sobre un cuento de Bradbury que se llama, creo que es Los Fantasmas. Y después están Cristian David Navarro,
Creo que lo vi hoy conectado. Saludó por el chat recién. Ah, muy bien, Cristian. Bueno, saluda si estás por ahí también y presentate. Hola. Bueno, Cristian también nos mandó su ilustración. A ver si estás por ahí y querés comentar un poquito cómo elegiste justo ese tema para dibujar. Esto fue libre en realidad, yo lo fui convocando porque sabía de su capacidad como ilustradores, y si no coincidían, trataban obviamente de que no coincidieran, no se superpusieran los temas, ¿no? Pero, ¿está Cristian por ahí? A ver. Bueno, Sí, saludo por el chat. parece que no se puede conectar con audio. Bueno, está bien, no importa. Gracias, Cristian, por participar. Bien. Sí, Y Juan Carlos, ahí está. Acaba de aclarar que no tiene audio. Bueno. Y Juan Carlos Tomás, que es el responsable de la portada de nuestro libro. No sé si está por ahí, Juan Carlos. Hola. A ver si podés comentar dos o tres, si está sin audio también. Bueno. Pero si lo primero que uno ve es mentira, eso que los libros valen por su contenido, valen por la tapa, también es lo primero que uno, esto bien lo sabrá el editor, ¿no? Uno compra también lo que ve, así que gracias Juan Carlos por aportar. Él es coterráneo mío, vive acá en Tandil, como si eso fuera algo digno de mencionar, pero bueno, coincidimos que vivimos en la misma ciudad. Así que eso, si van a comprar el libro, aclaro, está en Amazon, ya está en Amazon, y pueden dirigirse a la página de Facebook de la editorial, buscan en Editorial Catalpa, como suena, con C, Catalpa, y ahí van a estar los enlaces para comprarlo en Amazon, en formato digital, está cosa de $8, una cosa así, y también lo tienen en Mercado Libre para Argentina, que también lo van a buscar, lo van a poder encontrar ahí en la editorial Catalpa, en Facebook. Ahí van a estar los datos. Si no, me preguntan a mí, yo tendré las copias la semana que viene y bueno, lo empezaré a mover por esta zona. Y van a estar con precios bonificados por esta semana. Es una cosa de 700 pesos y lo pueden comprar en cuotas, bueno, en 6 cuotas también. Digo, le hago todo el asunto financiero para que sepan también. Quería cerrar, esto los dejé un poco para, como dicen en inglés, last but not least, van al final, pero no son los últimos, serán los primeros. Quería cerrar con José María Marcos, que él había preparado, ahí está justo en el chat también, digo todo lo que iba diciendo, ¿no? Sí, ahí agregué al chat todos los links para acceder con descuentos a la compra del libro. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces José María Marcos, si está por ahí, saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Comenta un poquito sobre tu artículo, y después, bueno, si pasamos a las lecturas de los fragmentos que habíamos preparado para hoy, que era justo por Halloween, ¿no? Matías, ¿comento y leo o después leemos al final? No, comentá y lee y después Perfecto. seguimos igual con César. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, felicitaciones a todo el equipo. O sea, me siento muy honrado de este libro. Me encanta este momento, aunque no sea presencial. A mí elegí trabajar a partir de la Feria de las Tinieblas, dar cuenta de la relación de Bradbury con la moderna novela de horror, con la tradición gótica y el cuento de terror. Yo originalmente, como todos que yo escuché, como Sergio, que decía que hubiera escrito un libro, uno empieza a decir esto no lo puedo decir, aquello no lo puedo decir, bueno, finalmente dije, voy a trabajar solamente sobre esa novela, y extraje de esa novela lo que yo creía que lo relacionaba con la novela de horror, como dije, lo gótico y el cuento de terror. Me alegré mucho cuando leí el texto de César Novek, que él trabaja en una línea similar, un poco examinando otros relatos. Dije, bueno, yo no toqué esos relatos, pero otras personas lo tocaron, y bueno, eso me encantó. Y bueno, la feria está muy relacionada con Halloween también.
de algún modo Bradbury era un amante de esa época y escribió muchas obras con ese motivo, y un poco a pedido de El hechicero Carnevale, voy a leerles un pasaje del Árbol de las Brujas, que también el Árbol de las Brujas, ahí leí en el prólogo que Rogelio lo menciona como uno de los primeros impactos, y también ahí a Teresa y a Guillermo vi que hacían una mención cuando trabajaban el tema de los dobles. Nada, uno se va cruzando y se enriquece con las lecturas de los demás. La verdad que uno, como decíamos, se quedaría charlando de muchas cosas porque te despiertan muchas ideas, ¿no? Y bueno, y el Árbol de las Brujas, para dar un pequeño contexto, porque es una novela, narra el viaje, por si alguno no la leyó, de los presentes, narra el viaje onírico de un grupo de chicos de la mano de Mortajosario, para conocer el origen de la festividad y fundamentalmente para rescatar a su amigo Pickin, quien se perdió en las tinieblas. Así que espero que lo disfruten y les voy a leer la introducción de El Árbol de las Brujas. La fiesta de las brujas, Halloween, disimulo, gatos caminando de puntillas, sigilo y cautela. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde en verdad empezó todo? No lo saben, ¿no? Pregunta Carapacho Clavícula Mortajosario, emergiendo de una pila de hojas bajo el árbol de las brujas. En verdad, no lo sabe. Bueno, le responde Ton el esqueleto, no fue en Egipto. 4000 años atrás, en el aniversario de la gran muerte del sol, o 1.000.000 de años antes, junto a las hogueras nocturnas de los hombres de las cavernas, o en la Bretaña druida, al sol del Shivum, Shivum, de la guadaña de Samhain, o entre las brujas, en toda Europa, multitudes de arpías, hechiceras, magos, demonios, diablos, o sobre los techos de París, cuando criaturas extrañas se convertían en piedra y alumbraban las gárgolas de Notre Dame, o en México, en los cementerios desbordantes de velas encendidas y de muñequitos de caramelo en el Día de los Muertos. ¿O dónde empezó todo? 1000 sonrisas calabaceras se asoman desde el árbol de las brujas, y más de 2000 ojos torvos y mordaces guiñan y parpadean con miradas frescas recién cortadas, mientras Mortajosario guía a los 8 muchachos, no, 9, pero ¿dónde está Pitkin? ¿Dónde está Pitkin? Los muchachos llaman a todas las puertas diciendo prenda o premio, en una travesía de arremolinada hojarasca, de cometa voladora, de escalamuros, cabalgando en un palo de escoba para descubrir el secreto de la noche de las brujas, la víspera de todos los santos. Y los muchachos lo consiguen. Bueno, pregunta Mortajosario al final del viaje, ¿qué fue? ¿Una prenda o un premio? Premio y prenda, responden todos. Y vos, si nos acompañás a lo largo de esta noche, también vas a estar de acuerdo. Bueno, nos quedamos prendidos con esta introducción. Aplausos.
Aplausos de Darío, vamos. Bueno, si alguien realmente, si no lo leyeron, o si leanla de nuevo, la leí en estos días de nuevo y dije, sigue siendo tan fantástica como la primera vez que me impactó. Bien. Hay una versión narrada por Bradbury en dibujo animado, ¿cierto? Sí. Bien, bueno, ahí te están, vas a cosechar felicitaciones en este momento, así que gracias. Gracias. Quiero seguir con el amigo César Novek. Ahora estoy preocupado con la pronunciación del apellido. El nombre lo pegué bien, es Césari. ¿Estás Se por ahí? pronuncia así. ¿Y el apellido es Así Novek como se lee. o Novek? Acentúan la O. Bien, es Novek. Bueno, contanos de tu artículo y tu fragmento. Bueno, la verdad que, antes que nada, saludo a todos. Es un placer, un verdadero honor estar compartiendo este momento con todos ustedes a lo largo del no tiempo y no espacio. Sí. Con algunos nos conocíamos de distintos lugares, qué sé yo. Es un gusto poder compartir con José María Marcos, con quien nos tenemos ahí de vista de Facebook desde hace años, intercambiando likes y nunca nos comunicamos. Hay otros amigos como Matías Bragañolo, otra gente con la que he trabajado. En mi caso, hablamos del tema del terror en Bradbury y me enfrenté a una enorme dificultad que me tuvo demorado por meses. Acá el amigo Carnevale no es el único que padece mis demoras por intentar ser minucioso y exhaustivo con las cosas, pero en este caso, Bradbury no tiene libros que dice, hoy voy a escribir terror y hago esto. Es como una cosa que es transversal, sutilmente atraviesa casi toda su obra. Es un elemento más que a veces se cuela en algún que otro relato, independientemente de qué género predomine en ese relato. Yo creo que Bradbury, como buen contador de historias a secas, es un gran creador y revisor de mitologemas, lo que Kerenji llama, el modelo arquetípico que es continuamente actualizado y revisado a lo largo de las centurias. Solo que, no tenía esa palabra a mano y me hubiera gustado mencionarlo en el artículo así. Es por eso que yo, cuando intenté hacer un listado de todo lo que tuviera que ver con el terror en Bradbury, me encontré con que el listado no lo iba a terminar más. Iba a necesitar 10 años de estudio continuo, empezando que no estaba todo disponible en español y en digital. Así que tomé una muestra representativa de un puñado de relatos. Mi artículo es bastante conciso. Hago unos comentarios sobre los cuentos La Pradera, que acá hay otro autor que también lo trabajó, sobre la tercera expedición, El emisario, El pequeño asesino y esa cosa al final de la escalera. Me interesaron porque Bradbury de alguna manera, dentro de su estilo lírico, apunta siempre a encontrar lo maravilloso en lo simple. Eso está presente en casi toda su narrativa y el terror no es la excepción. Por ejemplo, hay figuras por ejemplo, en El emisario, el tema del ser fallecido que puede volver, que eso ya está en La pata del mono, que está después en Cementerio de Animales, en Revenants. En el caso de, ni que hablar de Tercera Expedición, que yo lo asocio más con el Solaris de Stanislav Lem. Pero de todos ellos, me parece que el que más representa como el terror del siglo XX, ese siglo XX del psicoanálisis y demás, es El pequeño asesino, que es como un reverso del sueño americano, así como muchas veces está el tema de la madre enloquecida que asesina a sus niños. ¿Qué pasa cuando la cosa es al revés? Y cómo, justo el gran Chicho Ibáñez Serrador en la película ¿Quién puede matar a un niño?, que justo lo están mencionando, también trata ese tema. Yo me puse a buscar, pensaba que la película podría tener alguna relación con el cuento, pero no, está basado en una novela de Juan José Plans que se llama El juego de los niños. También más temprano hablábamos con Carnevale sobre si en la película It's Alive, el monstruo está vivo, de Larry Cohen, estaría basado o no en este cuento. Sería divertido que fuera una versión libre, pero todavía no lo hemos corroborado. No lo chequeamos. Sí.
Bueno, quería leerles unos párrafos del comienzo de ese cuento, que me parece que es muy representativo, tiene un par de frases muy potentes que me calaron y no quería extenderme más porque somos muchos y quería dejarle espacio al resto de los colegas. Este cuento también pertenece al libro Dark Carnival de 1947. No podía realmente decir cuándo tuvo la idea de que iban a asesinarla. Durante el último mes había habido algunos pocos signos sutiles, pequeñas sospechas, movimientos ocultos como mareas en ella, como si luego contemplara una extensión de agua en el trópico perfectamente tranquila y que invita a un baño, y justo cuando sentimos la marea en el cuerpo, descubriéramos que las profundidades están habitadas por monstruos, criaturas invisibles, abotagadas, de muchos brazos, de afiladas aletas, malignas y decididas. Un cuarto flotaba alrededor de ella como un efluvio de histeria. Unos instrumentos cortantes se cernían en el aire y había voces y gente con estériles máscaras blancas. Mi nombre, pensó entonces. ¿Cómo me llamo? Alice Leiber, recordó, la mujer de David Leiber, pero eso no la consolaba. Estaba a solas con aquella gente blanca que murmuraba sin hacer ruido y ella sentía dolor y náusea y miedo de la muerte. Me están matando ante los ojos de todos. Esos médicos, esas enfermeras no entienden qué cosa secreta me ha ocurrido. David no lo sabe, nadie lo sabe excepto yo y el verdugo, el criminal, el pequeño asesino. Estoy muriéndome y no puedo decirlo ahora. Se reirían de mí y dirían que deliro. Verían al criminal, lo tendrían en los brazos y nunca lo culparían de mi muerte. Pero aquí estoy, ante Dios y los hombres, muriéndome, sin que nadie me crea, todos dudando de mí, consolándome con mentiras, enterrándome sin saberlo, llorándome y salvando a mi destructor. Como verán, en ese último párrafo también de alguna manera adelanta el tema de la violencia obstétrica, que es algo sobre lo que no se hablaba en la literatura de esa época, y bueno, ya está en Bradbury eso también. Creo que un autor cuando realmente decide desarrollar a fondo su potencial, llevarlo hasta las últimas consecuencias, trabajar a destajo durante toda su vida y especialmente cuando tienen una larga vida, como el caso de Bradbury, tarde o temprano terminan tocando todos los temas, los que se remontan a la tradición hacia atrás y los que van hacia adelante de forma admonitoria, se convierten en bates, digamos, el que vaticina. Bueno, Bueno. buen punto ese, sí. Eventualmente con la ética de trabajo que tenía Bradbury, que seguía trabajando hasta sus últimos años, es así, sí. Envidiable. Sí. Bueno, ya esto fue, digamos, el cierre, estas dos lecturas fueron el cierre de esta presentación, no queremos extendernos mucho más, pero sí quiero agradecerle muy especialmente a Alejo Hernández Puga, que ha editado este libro, lo ha compaginado, lo ha divulgado, y recién es el comienzo. Y piensen también que esto lo fuimos haciendo en, no digo tiempo récord, pero fueron cosas de 5 o 6 meses para preparar los trabajos, para corregir los textos, para maquetarlo, para publicarlo, etc. Y estuvimos tratando de llegar justo que fuera en el año del centenario, ¿no? Que no saliera en el 2035, que ya no tenía nada que ver. Así que si está por ahí Alejo, 2 o 3 palabras, invitarlos a que compren el libro de nuevo. No, bueno, gracias Mati, la verdad, por acercar el proyecto y por llevarlo, la verdad, durante todo este año, que la verdad que fue difícil para todo el mundo. Para nosotros como editorial era importante porque, los años anteriores también fueron muy malos para cualquier proyecto editorial. Nosotros empezamos hace poquito y los últimos años fueron muy difíciles. Eran años de bajar del caballo y esperar a que aclare, y cuando iba a aclarar te vino el meteorito. Así que nada, tener la guía de poder trabajar este libro con vos, la verdad que en lo particular me alegró el año y también lo disfruté mucho. Y bueno, obviamente gracias a todos los autores y los ilustradores, que la verdad que los trabajos estaban espectaculares, así que nada, fue un placer. Y bueno, desde ya invitar a todos a
a que puedan apoyar la salida del libro. Están los links, vamos a estar esta semana con precios bonificados, hay una bonificación un poco más grande para el que lo pueda abonar en pago, y después pusimos una opción para que se pueda pagar en 6 cuotas con tarjeta sin interés. Es un poquito más cara, pero bueno, está esa opción del Mercado Libre. Y bueno, y la novedad para los compañeros que estén por fuera de Argentina, que está una edición digital que también salió bastante linda para el formato Kindle. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos de nuevo. Y antes de terminar, me comentan acá que Gabriel Matelo tiene algunas palabras. ¿Algo para comentar? Si está por ahí, Gabriel. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero, bueno, agradecerles por toda esta empresa que es realmente genial y que cuando corte acá ya voy a ir a... ¿En Amazon también hay descuento? Ah, no sé, eso el editor dirá. En realidad, no, tratamos de ponerlo al precio más bajo. Amazon es particularmente cruel para liquidar regalías por fuera de Estados Unidos, así que no tenemos mucho... Sí, no importa, no importa. Pero, Segundo, agradecer esta emisión porque realmente los organizadores y todo ha salido de una manera maravillosa, las lecturas. Y no, quería comentarles algo que yo ya comenté en el seminario de la asociación, que les puede ser útil. Yo estuve hace muchos años en Estados Unidos, en Bowling Green, Ohio, donde hay uno de los archives más importantes de Bradbury. Y me permitieron fotocopiarme todo. Entonces, a lo que voy es que si ustedes en algún momento necesitan, yo obtengo una lista del archive. Yo ahora voy a pasar el mail. Si ustedes ven ahí algo que necesitan, yo lo tengo en papel, pero lo puedo, son artículos cortos, y tengo originales, esa es la cuestión, tengo fotocopia de los originales de Bradbury mecanografiados, versiones anteriores de textos, y bueno, eso por un lado. Y por otro, en esto que Elton hablaba de las aristas, las infinitas aristas, también les comento que yo estuve trabajando con la poética, o sea, con puntualmente todo lo que él desarrolla en Zen, en el arte de escribir, y que también tengo 2 artículos que si a ustedes les interesara, porque digamos, se puede hacer como una galaxia, ¿no? A partir del libro, es decir, sí. todo el que tenga algo lo puede ofrecer, y Este es eso el me Big parece, Bang. ¿no? Tal cual. Y bueno, eso nomás, eso, y obviamente había mucho que charlar, pero me encantó la presentación y ya voy a comprar el libro. Bueno, muchísimas Gracias. gracias, Gabriel. Dejo el mail en el... Sí, por favor. Si no se contactan con Nancy o con Matías y me escriben. Gracias. Quizá si hacemos una reimpresión, podamos incluir alguno de los artículos, pero bueno. Está bien. Vamos quizás sería bueno eso, que al ser digital y que se fuera expandiendo, no esperar a los 200 años. Claro, sí. Bueno, buenísimo, gracias. Muchas gracias a todos, y nos estamos viendo en alguna otra presentación. Idealmente nos vamos a juntar en Buenos Aires en algún momento del año que viene. Estuve hablando con la gente del planetario y les interesaba, por la relación de Bradbury y el planetario, y sería un edificio muy apropiado para presentar un libro sobre él. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, estén atentos en la página de Catalpa, ahí van a estar todas las novedades. Y gracias también a Nancy de nuevo y a la Asociación de Estudios Americanos por cedernos todo el soporte técnico y el aval también institucional. Bueno, muchísimas gracias, Matías, bueno, a todo el equipo que se conformó en este libro, y la Asociación Argentina de Estudios Americanos, por supuesto que queda a disposición, bueno, para pensar nuevos encuentros y seguir difundiendo lo que se hace y lo que se publica y edita. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego. Adiós.